Mi nombre es Federico Arango y hoy desde el restaurante Marmoleo queremos, en compañía de nuestro chef parrillero Eduard Correa, darles unos tips de cómo hacer un buen asado. ¿Cuáles son esos puntos importantes que debemos considerar al momento de pensar en hacer un buen asado? Primero que todo, tenemos que partir de una buena materia prima, es decir, de una buena carne. Independientemente de los cortes que vayamos a escoger, que es una cuestión de gustos, en el caso de hoy, por ejemplo, vamos a hacer 3 cortes diferentes: una chata uruguaya, un ribeye o ojo de bife y un solomito nacional. Entonces es importante hacerse esa primera pregunta: ¿qué quiero hacer en mi asado? ¿Y dónde lo voy a conseguir? Esto es otra pregunta bastante importante que siempre nos debemos hacer. ¿Por qué es importante? Porque de ahí vamos a garantizar la calidad del producto final que obtengamos. Entonces, una vez definidos los cortes, que como les digo es cuestión de gusto, no hay un corte que sea mejor que otro. A cada persona le gustan unos o otros. Por ejemplo, en los cortes que tenemos el día de hoy, pues digamos que el solomito es un corte que da mucha suavidad, pero digamos que en cuanto a sabor es uno de los más insípidos, por decirlo así. El ojo de bife o el ribeye es un corte con mucha grasa, tanto extramuscular como intramuscular, y aquí lo podemos ver en las vetas que tiene blancas, que es el marmoleo, y que nos está diciendo que es un corte muy rico, el marmoleo, es decir, muy jugoso y muy suave. Y tenemos la chata, que es un corte con grasa externa y que tiene muy buen sabor. Entonces ya sabemos, primero seleccionamos los cortes y segundo el lugar donde los voy a comprar. Aquí vamos entonces a porcionar la chata. Si quieres, Eduardo, les contás cómo se debe hacer, en qué sentido de las fibras. Correcto. Esto es un churrasco, es una chata completa. Lo que vamos a sacar es un bife chorizo. Lo que tenemos que hacer con la carne es ir en contra del sentido de las fibras. Ya voy a hacer el corte acá. Esto es un corte bife chorizo. Acá lo que hacemos, este es el bife chorizo. Esta es la capa de grasa externa que tiene. Es una carne que no tiene tanto marmoleo. Entonces es una carne que es un poco más seca. Vamos a cortarle un poco acá para que la carne, a la hora de ponerla a la parrilla, no se nos vaya a encoger. Lo que tiene es un cartílago. Este cartílago, al asarse, tiende a encogerse. Entonces le hacemos estas vetas, más que todo para que la carne no se encoja. De este mismo corte vamos a sacar un corte que se llama churrasco. Es el mismo corte del bife chorizo, solo que es un corte de mariposa. Se hace lo mismo, se abre corte mariposa. Es para gente que le gusta de pronto la carne de 3/4 bien asada. Con esta vamos a hacer lo mismo. Le hacemos una sola veta para que no se nos encoja la grasa. Y este sería el corte del churrasco. En el tema de la parrilla nos preguntan cuál es más ideal, si una parrilla a gas o una parrilla al carbón. Es simplemente un tema de practicidad. Y hoy en día encontramos que ya la tecnología en el tema de las parrillas a gas ha evolucionado bastante. Digamos que nos pueden ofrecer un sabor muy similar al carbón tradicional. Lógicamente en un apartamento o en una casa pues es mucho más fácil prender una parrilla a gas que una al carbón, pero las dos nos van a garantizar un muy buen sabor de la carne. Hay gente que simplemente es amante de lo tradicional y utilizan el carbón como lo hacemos nosotros en nuestro restaurante, pero es muy válida cualquiera de las dos opciones. En el tema de la temperatura de la parrilla, Eduardo nos va a decir cuál es la temperatura ideal antes de poner las carnes a asar. Correcto. Cuando vamos a utilizar una parrilla a carbón, el secreto está en cómo prenderla. Hay gente que no sabe cómo empezar, o empiezan con una tapa o empiezan a echarle, por ejemplo, gasolina. Esas son cosas que no se pueden utilizar porque podemos salir intoxicando a una persona. La técnica es muy sencilla. Primero es limpiar la parrilla bien
levantamos donde va el carbón, ponemos el carbón, luego vamos a coger un pedazo de papel, puede ser papel industrial, y lo remojamos con un poquito de aceite, aceite de cocina, aceite de oliva, el que deseen. Hacemos una especie de hueco en el centro de la parrilla del carbón, abrimos el carbón y hacemos un huequito. Ponemos el pedazo de papel impregnado pues de aceite, lo iniciamos y empezamos a hacer una especie de pirámide. Poner los trozos más grandes y en la parte de arriba poner los más pequeños, que la llama los esté iniciando. Ahí ya no es sino dejar la parrilla quietecita, ya va a prender sola y se va a mantener. Cuando la parrilla está la llama encendida, no podemos poner la carne en ese momento, porque lo que vamos a hacer es quemar la carne por fuera y nos va a quedar cruda en el centro. Eso es un término que se llama arrebatar. Entonces no podemos poner, tenemos que esperar que la llama se apague y que esté todo el carboncito en rojo, que empiece a ponerse como un rojo con blanco. Ese es el momento ideal para poner una carne.